Cayó la noche sobre las llanuras del Jordán, y las luces de Sodoma titilaron como joyas engastadas en la oscuridad. Era una ciudad próspera, pero su belleza ocultaba algo sombrío. Los gritos de las calles, los festines, el vino y las risas amortiguaban un silencio más profundo, el silencio de Dios. Mientras los hombres se entregaban al placer y la arrogancia, el cielo observaba, y por encima de las nubes, el Todopoderoso ya había tomado su decisión. El juicio estaba cerca, aunque nadie lo sabía excepto un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham. Había vivido en Sodoma durante muchos años. El esplendor de la ciudad lo había cautivado al principio, pero ahora el peso de la corrupción lo asfixiaba. Cada amanecer parecía más oscuro. Presenció injusticia, violencia y a un pueblo que había olvidado a su Creador. Aún así, Lot intentó preservar su fe en medio del caos. Poco sabía que esa misma noche, al ocultarse el sol en el horizonte, el destino de Sodoma y Gomorra quedaría sellado por la mano divina. Dos viajeros aparecieron al anochecer, caminando por los polvorientos caminos que conducían a Sodoma. Vestían ropas sencillas, pero sus ojos brillaban con una luz de otra dimensión. Eran ángeles enviados por el Señor, mensajeros de un decreto irrevocable. Al acercarse a las puertas de la ciudad, encontraron a Lot sentado, observando el ir y venir de la gente. Al verlos, se levantó rápidamente, como si algo en su interior reconociera que aquellos hombres no eran comunes. Lot se inclinó hasta el suelo en un gesto de reverencia y admiración. «Señores míos», dijo con voz temblorosa, «les ruego que vengan a la casa de su siervo. Allí podrán descansar, lavarse los pies y comer». Los ángeles lo miraron y uno de ellos respondió, «Pasaremos la noche en la plaza». Pero Lot insistió, casi suplicando. Sentía una urgencia en el corazón que ni él mismo comprendía. Finalmente, los visitantes accedieron y lo siguieron por las estrechas calles iluminadas por antorchas y risas lejanas. En casa de Lot, su esposa e hijas prepararon una comida sencilla. El aroma del pan ácimo impregnaba el aire y un breve y apacible silencio se apoderó del lugar. Afuera, sin embargo, la ciudad continuaba su fiesta. Hombres ebrios vagaban por las calles y las voces de Sodoma parecían burlarse de la pureza que aún reinaba en aquella casa. Mientras los ángeles comían, Lot percibió en sus rostros una inquietante gravedad, como si el tiempo estuviera a punto de agotarse. Pero la paz duró poco. Antes del anochecer, unos fuertes golpes resonaron en la puerta. Eran los hombres de Sodoma, provenientes de todos los rincones de la ciudad, quienes habían visto entrar a los extranjeros. Gritaban, exigiendo que Lot los entregara. «¡Sácalos! Queremos conocerlos». La petición era perversa. Lot, desesperado, salió y cerró la puerta tras de sí. Le temblaban las manos y el sudor le corría por la cara. Se encontraba frente a una multitud dominada por la depravación y la locura. «Amigos míos», gritó intentando calmar a la multitud, «no cometan tal maldad. Estos hombres están bajo mi techo». Pero se burlaron de él. «¿Este extranjero quiere juzgarnos?», gritaron. La multitud empujó violentamente a Lot y se desató el caos. En ese instante, unas manos poderosas lo hicieron entrar. Los ángeles habían intervenido. Un destello de luz cruzó el aire y de repente los atacantes se tambalearon a ciegas, tanteando a lo largo de las paredes, incapaces de encontrar la puerta. El silencio volvió a reinar, denso y tenso. Los sonidos de los hombres de afuera se mezclaban con gemidos y maldiciones. Dentro de la casa, los ángeles miraron a Lot con urgencia. ¿Tienes a alguien más en la ciudad? Hijos, yernos, parientes. Sácalos de aquí. El Señor va a destruir este lugar. La maldad ha llegado a los cielos. Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Lot sabía que no había tiempo que perder. La destrucción era inminente y la ciudad que tanto había amado estaba condenada. Lot salió apresuradamente al amanecer.
corrió a casa de sus yernos y les contó lo que había oído. «Rápido, salgan de aquí. El Señor va a destruir Sodoma». Pero ellos se rieron. Pensaron que bromeaba. La desesperación se apoderó de Lot. ¿Cómo podría convencer a quienes ya habían perdido el temor de Dios? Ella regresó a casa con el corazón apesadumbrado, incapaz de contener las lágrimas. El lejano eco de las festividades aún resonaba, como si la ciudad danzara al borde de un abismo invisible. Cuando el primer rayo de luz asomó por el horizonte, los ángeles le suplicaron: «Toma a tu esposa y a tus hijas. Vete ahora, o perecerás con los demás». Lot vaciló un instante. El miedo lo paralizó, pero las manos de los ángeles lo sujetaron con fuerza y lo sacaron de la ciudad. Fue la misericordia de Dios la que lo devolvió a la vida. Tras él, Sodoma despertó a su último día, sin saber que el cielo mismo se preparaba para descender en llamas. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Los ángeles hablaron con autoridad: «Huyan por sus vidas. No miren atrás. Vayan a las montañas». Pero Lot, aún temblando, suplicó: «Señor, ten piedad de mí. Hay un pequeño pueblo cerca. Déjame huir allí y salvar mi vida». Y el ángel respondió: «Está bien. Corre allá. No haré nada hasta que llegues». Así que Lot partió con su esposa e hijas, mientras el cielo comenzaba a cambiar de color. La misericordia de Dios se manifestó incluso en el límite del juicio. Aún en medio de la corrupción de Sodoma, el Señor extendió su mano para salvar a quienes todavía le temían. Pero la advertencia permanece: el pecado, cuando madura, trae destrucción. El cielo vela, incluso cuando el hombre lo ignora. Aquel amanecer sería el último para toda una ciudad, y el comienzo de una nueva historia para un hombre que aprendió entre fuego y cenizas el precio de la complacencia. La destrucción y el fuego del cielo. El sol se alzó sobre las llanuras, tiñendo el horizonte de tonos cobrizos y rojizos. Lot y su familia se apresuraron hacia Zoar, mientras tras ellos el viento traía un extraño murmullo, como si la tierra entera suspirara. El silencio era denso, e incluso los pájaros parecían haber huido. El corazón de Lot latía con fuerza. Cada paso era una plegaria silenciosa. Sabía que la orden de los ángeles era clara: no mirar atrás. Pero los sonidos lejanos de la ciudad, los gritos, los recuerdos, parecían llamarlo. De repente, el cielo se oscureció. Nubes negras se formaron con una velocidad imposible. El viento se levantó, aullando como un ejército invisible. Entonces llegó el primer trueno. No un sonido cualquiera, sino un rugido que hizo temblar la tierra. Fuego comenzó a caer del cielo, no como un rayo, sino como lluvia incandescente. Azufre y llamas se precipitaron sobre Sodoma y Gomorra. Las calles, las casas, los palacios, todo se convirtió en cenizas y polvo. El aire se llenó de gritos. Hombres y mujeres corrían por las calles, buscando refugio donde no lo había. El calor era insoportable, y el olor a azufre se mezclaba con el del humo y la tierra quemada. El juicio había comenzado. El cielo mismo se había convertido en un mar de fuego. Desde las llanuras hasta las montañas, el resplandor era visible. Era el día en que Dios mostró al mundo que la maldad humana no quedaría impune. Lot corrió con sus hijas, llevándolas de la mano. La tierra vibraba bajo sus pies. Su esposa lo seguía de cerca, asustada, confundida, con los ojos llenos de lágrimas. Oyó el rugido lejano y, en su interior, algo se debatía. Dejarlo todo atrás. Su hogar, sus amigos, la vida que conocían, era una carga muy pesada. Y a pesar de la advertencia, a pesar del amor de su esposo, la curiosidad y la añoranza vencieron. Cuando volvió la vista, el momento quedó congelado en el tiempo. Su rostro se iluminó con el reflejo del fuego lejano, y sus ojos vieron lo que ningún hombre debería ver: la ira del Todopoderoso consumiendo la ciudad. Pero esa mirada fue la última. El cuerpo de la esposa de Lot se endureció como la piedra, transformándose en una estatua de sal, testigo eterno de la desobediencia y del aferramiento al pasado.
Lot oyó el sonido del viento y se dio cuenta de que ella ya no lo seguía. Quiso regresar, pero los ángeles le habían advertido. Entre lágrimas y desesperación, siguió adelante guiando a sus temblorosas hijas. El mundo ardía tras ellos, y el humo ascendía al cielo como un velo oscuro que cubría la tierra. El sol desapareció bajo las cenizas, y la llanura se convirtió en un desierto yermo. Cuando por fin llegaron a Zoar, el silencio los envolvió. El calor aún persistía en el aire, y la tierra temblaba levemente, como si llorara. Allí Lot se arrodilló. Sus rodillas tocaron el polvo y alzó el rostro hacia el cielo oscurecido. «Señor», murmuró, «eres justo. Aún en el fuego veo tu misericordia». Tras él, el humo de Sodoma se elevaba como un horno sin fin. Desde la cima de la montaña Abraham también observaba. Estaba en el mismo lugar donde, días antes, había intercedido ante Dios por aquellas ciudades. Ahora veía el resultado, una densa cortina de humo que cubría el valle. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios había escuchado su súplica y había perdonado a Lot. Pero Abraham comprendió, en ese mismo instante, la gravedad del pecado humano y el peso de la justicia divina. En Zoar, Lot y sus hijas guardaron silencio. No había cantos ni risas, solo el eco lejano del juicio. La ciudad que simbolizaba el esplendor humano se había convertido en polvo. Y en aquel desierto humeante surgió una verdad: nada construido lejos de la voluntad de Dios perdura. La grandeza sin santidad no es más que cenizas a merced del viento. El cielo, despejado tras la feroz tormenta, comenzó a iluminarse lentamente. El sol reapareció pálido y tímido sobre una tierra marcada por el juicio. Y así terminó el día en que Dios mismo hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, no solo para destruirlas, sino también para recordar a todas las generaciones venideras que su justicia es real y su misericordia un refugio que nadie debe rechazar. Tras el incendio, reinó el silencio. El viento, antaño abrasador, ahora traía consigo el lejano olor a destrucción. Lot, exhausto y presa del miedo, contempló Zoar con inquietud. La ciudad parecía demasiado pequeña, demasiado frágil para proteger a su familia. Incluso allí sintió la mirada de juicio cerniéndose sobre el horizonte. Así pues, decidió escalar las montañas, buscando refugio entre las rocas y las sombras, lejos del recuerdo del fuego que lo había consumido todo. La ascensión fue lenta y penosa. Las hijas de Lot caminaban en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Ninguna se atrevía a mencionar lo que habían dejado atrás. La muerte de su madre seguía siendo una herida abierta, imposible de olvidar. A medida que ascendían, el aire se volvía más frío y la tierra más árida. El mundo de abajo parecía distinto, distante, desolado, desvanecido. En lo alto de las montañas encontraron una cueva. Era oscura, húmeda y aislada, pero era el único refugio posible. Lot entró primero, observando las paredes de piedra, las sombras, el eco de sus propios pasos. Allí, entre las rocas silenciosas, decidió quedarse. El miedo le impedía regresar a cualquier ciudad. Había visto el poder de Dios y ahora vivía entre el miedo y la culpa, como un hombre salvado de las llamas, pero ardiendo por dentro. Los días se hicieron largos y monótonos. Lot se sumió en el silencio, mientras sus hijas observaban con preocupación la soledad de su padre. Temían que el apellido familiar desapareciera, que su destino se perdiera en el olvido. El recuerdo de Sodoma aún las atormentaba, pero la esperanza de un futuro parecía demasiado lejana. Voces de desesperación comenzaron a susurrar entre las piedras. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, la hija mayor miró a su hermana menor y dijo con gravedad: «Nuestro padre es anciano y ya no queda ningún hombre en esta región. No queda nadie que continúe nuestro linaje». Las palabras cayeron como piedras al suelo de la cueva. La hermana menor vaciló, temerosa incluso de pensar en lo que su hermana insinuaba, pero la soledad había endurecido sus corazones.
Le daremos vino a nuestro padre, prosiguió la hermana mayor, y nos acostaremos con él para que la semilla de nuestra familia no se extinga. El plan era desesperado, nacido no de la lujuria, sino del miedo y la confusión. Habían crecido en una tierra corrupta, donde los valores se difuminaban, y ahora, lejos de todo aquello, no podían discernir con claridad entre el bien y el mal. El eco de Sodoma aún resonaba en ellos. Esa noche llevaron a cabo su plan. Le dieron vino a Lot y, embriagado, perdió el conocimiento de lo que sucedía. La hija mayor entró y se acostó con su padre. El silencio de la cueva parecía gritar. Afuera, el viento seguía soplando, como si la tierra lamentara una vez más la caída del hombre. Lot no se percató de nada y al amanecer despertó sin recordar nada de lo ocurrido. Al día siguiente, la hermana mayor le reveló a la menor lo que había hecho y le dijo: «Ahora te toca a ti. Le daremos vino a nuestro padre otra vez y te acostarás con él, para que también tú tengas descendencia». La hermana menor obedeció, y esa misma noche se repitió el mismo acto. El hombre justo que había huido de la corrupción de Sodoma ahora, sin saberlo, cargaba sobre sí el peso de un nuevo pecado. Pasó el tiempo y las hijas de Lot se dieron cuenta de que estaban embarazadas. Cada una dio a luz a un hijo. La mayor lo llamó Moab, padre de los moabitas. La menor lo llamó Ben-Ammi, padre de los amonitas. Así nacieron dos pueblos, fruto de la desesperación y de decisiones tomadas al borde de la soledad. Aún así, la mano de Dios no dejó de obrar, transformando incluso el error humano en parte de su historia. Y así terminó la vida de Lot, un hombre que vio el fuego de Dios, que lo perdió casi todo, pero cuyo linaje aún daría sentido a los siglos venideros. En las montañas, en silencio y arrepentimiento, aprendió que el pecado puede olvidarse, pero sus consecuencias resuenan como ecos a través de las generaciones. Y sobre todo, comprendió que la justicia del Señor es perfecta, pero su misericordia siempre alcanza a quienes aún le temen. El sol se alzó sobre las colinas de Hebrón, tiñendo el desierto de tonos dorados y anaranjados. Abraham despertó temprano, como cada mañana, para hablar con el Dios que lo había llamado de la tierra de sus padres. Pero aquel día, el aire parecía pesado, y en el horizonte se divisaba un humo denso y oscuro que se elevaba desde la llanura. Se levantó con el corazón inquieto. Recordó su conversación con el Señor, el clamor, las súplicas, la esperanza de que al menos 10 justos bastarían para salvar aquellas ciudades. Abraham subió a la cima de la montaña, el mismo lugar donde días antes había intercedido. El viento soplaba seco, y el olor a cenizas lo alcanzó antes de que sus ojos pudieran confirmar sus temores. Ante él, la llanura del Jordán, antes verde y fértil, era ahora un vasto campo de humo. La tierra ardía con brasas, y el río que una vez había brillado bajo el sol parecía haberse desvanecido bajo una niebla ardiente. Abraham se detuvo, sintiendo el peso del juicio divino sobre su corazón. Recordó las firmes y serenas palabras del Señor. Descenderé y veré si el clamor que he oído es tan grande como dicen. Ahora lo comprendía. La paciencia de Dios es larga, pero no infinita. El pecado de Sodoma había llegado hasta el cielo. Abraham cayó de rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo. Lloró no solo por las ciudades perdidas, sino por cada alma que había elegido la corrupción en lugar de la gracia. El sonido del viento parecía traer ecos de antiguos lamentos, como si la tierra aún llorara lo destruido. Abraham permaneció en silencio largo rato, contemplando las columnas de humo que se elevaban como testigos ante el trono divino. Su corazón buscaba una respuesta, un consuelo, y entonces recordó a Lot. Un destello de esperanza atravesó su dolor. «Señor, ¿lo liberaste?», murmuró. «¿Te acordaste de él como lo prometiste?». El Señor, fiel a su palabra, había perdonado a Lot.
Abraham no lo sabía en ese momento, pero la misericordia divina ya lo había alcanzado. Aún en medio de la destrucción, Dios había preservado el linaje de los justos. Ese recuerdo llenó a Abraham de reverencia. La justicia de Dios era sobrecogedora, pero su bondad permanecía inmutable. El patriarca alzó la vista y, entre las cenizas de la llanura, vio el reflejo del poder divino, un recordatorio de que el Creador reina sobre la vida y la muerte. Abraham regresó a su tienda con pasos lentos. El silencio de la mañana envolvía el campamento. Sara lo observaba desde lejos, notando la expresión sombría en el rostro de su esposo. ¿Te habló el Señor?, preguntó. Él asintió, sin decir palabra. Solo alzó la vista al cielo y respondió: habló a través del fuego. Sus palabras fueron pocas, pero suficientes para que Sara comprendiera que algo grandioso y terrible había ocurrido. Durante días, Abraham reflexionó sobre lo que había visto. El valle devastado se había convertido en un símbolo viviente de las consecuencias del pecado. Recordó su intercesión, su intento de salvar al justo entre los impíos. Comprendió, sin embargo, que la oración de un solo hombre no puede evitar el juicio cuando el corazón de todo un pueblo se rebela contra Dios. Aún así, no se arrepintió de haber suplicado, pues descubrió que la intercesión acerca al hombre al corazón divino. Una noche, Abraham salió de su tienda y contempló el cielo estrellado. Las mismas estrellas que Dios le había mostrado cuando le prometió incontables descendientes seguían brillando. El contraste entre la promesa y la destrucción le hizo comprender la magnitud del plan divino. El mismo Dios que juzga también salva. El mismo fuego que consume el pecado purifica a quienes se humillan ante él. Abraham sonrió, con lágrimas en los ojos, al comprender que incluso el juicio puede revelar la gloria del Creador. Con el tiempo, el humo de Sodoma se disipó, pero el recuerdo permaneció grabado en su alma. Cada vez que divisaba las llanuras a lo lejos, recordaba rezar pidiendo misericordia. El corazón del patriarca no se endureció ante la tragedia. Al contrario, se volvió más compasivo. Aquel episodio le había enseñado que el poder de la intercesión reside no solo en cambiar el destino de los demás, sino en transformar el corazón de quien ora. Y así, Abraham prosiguió su camino, guiado por la voz del Dios justo y misericordioso. Las columnas de humo que antaño se elevaban desde la llanura servían como recordatorio eterno de que el pecado puede atraer el fuego del cielo, pero la fe puede conmover la compasión divina. Y al ponerse el sol sobre Hebrón, el patriarca alzó las manos y dijo: bendito sea el Señor, cuya justicia es perfecta y cuya misericordia jamás falla. El silencio de las montañas era demasiado profundo. El viento soplaba entre las grietas de las rocas, trayendo un sonido que recordaba voces lejanas, como si las ruinas de Sodoma aún lloraran bajo las cenizas. Lot permanecía sentado a la entrada de la cueva, con la mirada fija en el horizonte. Desde el día en que huyó de la ciudad, la culpa lo había perseguido como una sombra. Vivía, pero algo en su corazón había muerto. Su esposa, su hogar, su paz. Todo había quedado atrás, petrificado en la llanura de la ira divina. Las hijas de Lot lo observaban en silencio. El hombre que una vez había sido fuerte y resuelto, ahora parecía un tronco de árbol quebrado por el tiempo y el miedo. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras sonaban como ecos de arrepentimiento. Cada amanecer le recordaba que se había salvado no por mérito propio, sino por la misericordia divina. Aún así, la soledad lo consumía. Era un superviviente, pero no un vencedor. Por la noche, el fuego que encendieron a la entrada de la cueva proyectaba sombras que danzaban en las paredes. Las hijas cuchicheaban entre sí, intentando comprender lo sucedido, pero Lot permanecía ajeno a todo. Su mirada se perdía en las llamas, como si viera en ellas el recuerdo de la destrucción. Su mente vagaba entre el pasado y el presente, el rostro de su esposa convertido en sal,
los gritos lejanos de la ciudad, la voz de los ángeles que decía: «Huye por amor a la vida». En lo más profundo de su ser, Lot sabía que había sido salvado con un propósito, pero aún no lo comprendía. El peso de la soledad era más fuerte que el fuego del juicio. Había cambiado la compañía de toda una ciudad por la quietud del desierto. A veces deseaba poder retroceder en el tiempo, elegir de otra manera, no haberse dejado seducir por las riquezas de la llanura. Pero el tiempo es un río que solo fluye en una dirección, y ahora estaba atrapado en sus orillas. Las hijas, aunque jóvenes, sentían la misma ausencia. El aislamiento era cruel, no vivía nadie cerca, y el miedo a morir olvidadas las consumía. El error que habían cometido, aquel acto de desesperación de las noches anteriores, empezó a pesarles en la conciencia. Sabían que habían cruzado un límite, pero también comprendían que la soledad y la impotencia las habían cegado. En su vientre crecía el fruto de su decisión, uniendo culpa y esperanza. Lot notó los cambios en sus hijas, pero su espíritu estaba demasiado entumecido para comprender. La vergüenza y el arrepentimiento le nublaban la vista. Vivía al borde de la cordura y la desesperación. A veces caminaba hasta las rocas más altas y contemplaba el horizonte, preguntándose si Dios aún lo veía. «Señor», murmuraba, «¿por qué me salvaste si todo lo que amo se ha perdido?». Pero el viento era su única respuesta. Los días se convirtieron en meses. La vida en la cueva transcurría lenta y silenciosamente. Las hijas cuidaban de su padre, pero un muro invisible las separaba de él. Cada una guardaba un secreto que jamás se atrevería a confesar. Sin embargo, el tiempo, ese agente implacable, seguía su curso. Los niños nacieron y sus llantos rompieron el silencio de las montañas. Lot contempló a esos niños sin comprender del todo lo que representaban. El patriarca exiliado vislumbró en sus nietos una nueva oportunidad. Su presencia reavivó una chispa de propósito en su corazón. Quizás Dios, en su sabiduría, podría incluso transformar el error en promesa. Aún sin comprenderlo, Lot empezó a darse cuenta de que la misericordia divina no se desvanece cuando el hombre falla. Simplemente se manifiesta de maneras que la mente humana no puede comprender. Así decidió vivir para proteger a esos niños, fruto del pecado, pero también de la supervivencia. A medida que los niños crecían, el corazón de Lot se enterneció. Los observaba jugar entre las piedras, corriendo libres, ajenos al pasado. Y allí, entre ecos de dolor y risas infantiles, Lot encontró algo parecido a la paz. No la paz de quien había triunfado, sino la paz de quien había aceptado su historia. El pasado no podía borrarse, pero el futuro aún podía ser diferente. Dios, pensó, siempre encuentra un camino entre las ruinas. Al caer la noche, Lot subió a una de las rocas más altas y alzó la vista al cielo. Las estrellas brillaban como testigos eternos de la fidelidad divina. Cerró los ojos y respiró hondo. «Señor», susurró, «gracias por no abandonarme, ni siquiera cuando me equivoqué». Y allí, bajo el firmamento silencioso, el hombre que sobrevivió al fuego encontró el comienzo de su redención, no en el olvido, sino en el perdón.